Bueno, la ley de Ampere. Aquí la ley de Ampere aprendimos hacia dónde va el campo magnético. El campo magnético va en forma de hacia dónde va la corriente. Esto es básicamente con la regla de la mano derecha. Si el dedo pulgar apunta hacia la izquierda, el resto de las manos abrazando al cable es hacia donde va el campo magnético. La ley de Faraday establece la relación entre la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira con la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la espira. Bueno, esta ley se complementa con la ley de Lenz, que dice que establece a qué dirección fluye la corriente siempre es tal que se opone al cambio de flujo que se le produce. La palabra opone aquí es muy importante ya que es la que nos da el signo negativo, que al derivarse el flujo magnético con respecto del tiempo hace que la función de seno sea positiva. La ley de Biot-Savart. Esta ley establece que en el campo magnético producido por una corriente cualquiera en un punto P se determina en la siguiente fórmula. Bueno, esta ley nos indica la fuerza del campo magnético o el campo magnético que se produce en una corriente en cierto punto P. Puede ser adentro de la bobina, afuera de la bobina, pero esa ley es lo que nos ayuda a calcular esa fuerza de campo magnético. Luego aquí tenemos la representación del campo magnético, el cual el campo magnético se forma en forma de curva dentro de una bobina solenoide que se puede agregar un material llamado hierro dulce, que el cual se magnetiza y hace que aumente el campo magnético. Ahí podemos observar imágenes sobre el campo magnético alrededor de un imán o de una bobina solenoide. El generador eléctrico son aquellos que transforman la energía mecánica en energía eléctrica. En su funcionamiento, una de las partes genera el flujo magnético y el otro transforma la electricidad. Va ligado con la ley de conservación de energía, digo, el principio de conservación de energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y pues que están basados también en el electromagnetismo los generadores. Aquí podemos observar lo que es un alternador y podemos observar que en el coche, cuando está en marcha, el alternador es aquel que suministra la electricidad cuando va funcionando. Su objetivo principal es transformar la energía mecánica en energía eléctrica y proporciona este suministro de energía al vehículo. En el alternador, en su interior, gira un dispositivo que genera una corriente alterna mediante la inducción electromagnética. Aquí podemos observar una imagen de un alternador y pues vamos a ver cuáles son sus principales partes. El imán, que es el que produce el campo magnético, la espira, que es el que proporciona el área que captura el flujo magnético que producen los imanes, el colector, que es aquel en el que fluye la corriente inducida que se produce en el alternador, y el barredor o escobillas, que es aquel que extrae la corriente inducida que fluye por el colector. Y aquí podemos ver que es un generador de electricidad trifásico, ya que tiene 3 corrientes alternas con bobinas separadas en un ángulo de 190 grados, digo 120 grados. Y pues aquí podemos observar también sus partes, que son el rotor, el estator, el devanado inductor y el devanado inducido. Las formas que utilizamos para realizar cálculos son la primera, la del flujo magnético, que está representado por la letra griega phi, en la cual su unidad son los Webers y la fórmula es el número de espigas por el campo magnético, por el área de la espiga, por el coseno de teta. El voltaje inducido, como dice la ley de Faraday-Lenz, es la derivada negativa del flujo magnético. Entonces esto nos queda con una fórmula de campo magnético por número de espigas, por el área de las espigas, por 2πf o podría utilizarse como velocidad angular por el seno de teta. La corriente inducida es la velocidad angular por el número de espigas por el campo magnético
por su área. Todo esto está dividido entre la resistencia que tenga el sistema por el seno de teta. Para obtener un flujo máximo, el ángulo debe de ser de 0 entre el vector área y el campo magnético. Y para obtener un flujo máximo en voltaje, el ángulo debe ser de 90. En las siguientes fórmulas se puede apreciar que teta se cambia por 2πf por t. Esto es debido a que la velocidad angular puede ser tomada como 2πf y teta es igual a la velocidad angular por el tiempo. En estas dos representaciones podemos ver que el flujo magnético debido a la posición vertical, el flujo magnético es máximo debido a la posición vertical donde el ángulo es 0 y el área de la espiga recibe todo el flujo magnético. En este caso, el voltaje inducido y la corriente inducida son mínimos. Y en el lado derecho podemos ver que el flujo magnético está en posición de la espiga, es mínimo, ya que el área de la espiga recibe una cantidad despreciable de flujo magnético y el voltaje y la corriente en este caso son máximos. En esta gráfica podemos apreciar 3 periodos de flujo magnético contratiempo con un máximo de 2.5 en un alternador debido a que tiene positivo y negativo. En estas gráficas podemos apreciar el voltaje inducido con respecto al tiempo. En la parte de arriba es cuando la corriente es alterna, entonces tiene un máximo positivo y un máximo negativo, mientras que la parte de abajo es directa. Eso se puede lograr por medio de un anillo en vez de 2 o por medio de un sistema de diodos. En estas gráficas podemos ver la corriente inducida igual por el mismo tiempo de 3 periodos, cuando la corriente es alterna y cuando la corriente es directa, que es el mismo caso que en el de voltaje inducido. Y en la última gráfica podemos ver 2 mallas, una de voltaje máximo, que es la que está en la parte de arriba, y una de voltaje RMS, que es el voltaje en la corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente en corriente directa. Estos 2 voltajes en la esquina más cercana hacia nosotros tienen valores mínimos, mientras que en la esquina más alejada, cuando el campo magnético, las revoluciones por minuto y el voltaje son grandes, tiene un punto máximo. Ok, ahora el transformador. Bueno, el transformador es un dispositivo eléctrico que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión. Bueno, el transformador básicamente recibe un voltaje y una corriente primaria y la transforma en un voltaje y una corriente secundaria. Esto de acuerdo al número de vueltas o el número de espiras que tiene el transformador. Bueno, el devanado primario recibe un voltaje primario que fluye por una corriente primaria y este voltaje y esta corriente pueden incrementarse y o reducirse, como ya se mencionó anteriormente, de acuerdo al número de vueltas del devanado secundario. Y este fue nuestra construcción virtual en Tinkercad y pues tomamos en cuenta que se recibían 120 volts y se regresaban 24 por el número de vueltas. Y eso es todo. Se nos hicieron preguntas acerca de cómo se calcula la potencia de un transformador y pues la potencia de un transformador se calculaba potencia sobre voltaje. Entonces, la corriente es igual a potencia sobre voltaje, entonces al despejarles voltaje por corriente. Igual, otra pregunta que nos hicieron fue acerca de la corriente inducida, cómo cambia con respecto a su resistencia, y la respuesta es que mientras la resistencia sea mayor, la corriente inducida va a disminuir porque está bloqueando el flujo de esta, o restringiéndolo, mejor dicho. Y pues el realizar varias gráficas en MATLAB nos permitió como que ir viendo qué iba pasando con nuestros cálculos, o sea, poder observar de una manera gráfica lo que sucedía. también, pues, en una gráfica puedes ver cómo las ondas se incrementan o el periodo se hace más grande o más chico dependiendo de los valores que se le agregan. En las gráficas se permite observar de una manera más sencilla y didáctica
los cambios que están transcurriendo en milisegundos durante el giro de las espigas dentro de un campo magnético. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por el tiempo, la atención.